19 de marzo del 2025, amigos, muy buenos días, segunda hora de transmisión de las noticias. Bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. Muy buenos días, María Mercedes, y a nuestros amigos televidentes, gracias por su sintonía, por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares, salga bien abrigado. Ojalá hoy sí salga el sol en la capital porque veo unos aguaceros terribles. Así es, Marilyn, nos ha complicado bastante el clima. Yo he estado con una gripe bastante complicada que me mandó a la cama desde el día de ayer, hoy haciendo un esfuerzo. Me he levantado con las mejores de las energías aquí para compartir la información con los amigos televidentes. Y como vemos, acá en el sur de Quito ya está despejándose, está saliendo el sol y eso nos alegra bastante. 9 grados centígrados, conduzca con precaución. Vamos a empezar con la información más destacada, contándoles que a las puertas del balotaje presidencial, la polémica por la designación del dólar como moneda oficial genera nuevos roces entre el Ejecutivo y el correísmo. Efectivamente, y ante los anuncios de la bancada de la Revolución Ciudadana de una posible ecuadolarización, el presidente de la República emitió un decreto en el que ratifica el dólar como moneda oficial y dispone a su bancada el tratamiento de un proyecto en la Asamblea. En una entrevista televisiva, las asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana, Paola Cabezas y Gisela Garzón, reavivaron el debate de la ecuadolarización, es decir, un proyecto monetario que busca desincentivar el consumo del billete físico y abonar al fortalecimiento de transacciones digitales para concretar una suerte de dolarización a la ecuatoriana. Que la dolarización no implica pensar en inglés, no, a la ecuatoriana. El presidente de la República, Daniel Noboa, cuestionó la propuesta del correísmo y mostró su interés por fortalecer la dolarización. Para ello, emitió el decreto ejecutivo 565, a través del cual ratifica al dólar como unidad monetaria del país. Porque ahora se habla de ecuadólares, de moneda electrónica, se habla de la dolarización a la ecuatoriana. ¿Y qué es lo que buscan hacer? En este caso, los opositores buscan tener una medida de pago alternativa. Además, dispone a su bancada legislativa impulsar una reforma al artículo 303 de la Constitución a fin de que todas las operaciones monetarias realizadas por el Banco Central se expresen en dólares de los Estados Unidos de América. Para que proponga en esta comisión, que va a ser una comisión multipartidista con nombres propuestos por esta bancada, que proponga que el Banco Central no puede emitir moneda digital, en este caso ecuadólares. Las bancadas de Construye y el Partido Social Cristiano respaldaron la propuesta del Ejecutivo y subrayaron la importancia de fortalecer la dolarización. El proyecto de la Revolución Ciudadana incluye el cambio de los medios de pago del dólar a una moneda digital, que en principio podría llamarse ecuadólar, podría llamarse araucitos o podría llamarse cualquier cosa. Si el día de mañana tenemos una moneda paralela que no esté sustentada en absolutamente nada, lo que va a generar es una devaluación artificial del dólar, devaluando el patrimonio y el poder adquisitivo de la gente. Los asambleístas del correísmo no se pronunciaron en torno al decreto presidencial. Se conoció que al interior de la bancada existe un profundo malestar por lo que llaman desacertadas declaraciones de sus legisladoras. Informó Álvaro Terán. Dos analistas económicos dan sus criterios sobre los riesgos que se correría con una moneda electrónica o el ecuadólar manejado por el Banco Central y por qué es importante proteger la dolarización. Otra vez se inició la discusión sobre la conveniencia de implementar o no moneda electrónica o ecuadólares, manejado por el Banco Central. Pero, ¿qué implicaría esta medida? El hecho de que esté en el Banco Central y que este al final ya pueda estar sujeto a la disposición del Ejecutivo es que ese dinero pueda ser tomado por el gobierno de turno y lo que realmente circule sea un dinero ficticio y que de alguna forma se está creando inorgánicamente y no con el respaldo suficiente. ¿Qué pasaría si en un momento el usuario quisiera ir a un banco privado? Tranquilamente cogerá su saldo porque está ahí, pero si va a un banco central, probablemente ese dinero ya no esté ahí. El criterio del analista Alberto Acosta Burneo no difiere de la opinión del economista Jorge Calderón y agrega que se debería hacer para robustecer la economía ecuatoriana. No imprimiendo billetes, no emitiendo dinero, eso no nos hace más robustos. Si fuese cuestión de emitir dinero, Venezuela sería el país más rico del mundo. Ellos están inundados de billetes.
Y eso nos lleva a la conclusión de que un país es más fuerte en función de su fortaleza productiva. Tenemos que preocuparnos de producir, competitividad, cómo atraemos más inversión privada. El jefe de Estado, Daniel Noboa, ratificó al dólar como única moneda oficial del Ecuador mediante decreto ejecutivo. Además, instó a su bancada en la Asamblea Nacional a proponer un trámite legislativo de reforma al artículo 303 de la Constitución, que todas las transacciones, operaciones monetarias, financieras y sus registros contables realizados en la República del Ecuador se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América y que el Banco Central del Ecuador no podrá emitir otro tipo de moneda paralela distinta al dólar. Pero también recordemos que se encuentra en el Código Orgánico Monetario Financiero que el país tiene hace algunos años. Entonces, yo creo que es un tema de tranquilidad y dentro del contexto electoral, pero sin duda un tema constitucional ayudaría muchísimo y daría soporte para crear mejores instrumentación de la dolarización en el país. Y de paso también deberíamos colocar que prohíba el financiamiento del Banco Central al gobierno, que es el mecanismo que se usa precisamente para aumentar la oferta monetaria. Informó Adriana Peralta. Las revelaciones de los chats en el caso Ligados siguen dando de qué hablar en la Asamblea Nacional. Los presuntos negociados para arreglar concursos y designar ternas desde el Parlamento serán fiscalizados por la Comisión de Seguridad del Legislativo, que a propósito sesionará este miércoles a las 9:30 de la mañana para recibir las comparecencias de Fiscalía y de los implicados en este escándalo. El caso Ligados causó un remesón político en la Asamblea Nacional. La presunta trama de asociación ilícita para gestionar ternas entre el Parlamento y el CPCCS y así amañar concursos de designación de autoridades será fiscalizada por la Comisión de Seguridad del Legislativo. Vamos a hacer una indagación sobre estos chats, vamos a ver cuál es la responsabilidad administrativa que existe. Recordemos que dentro de las funciones de la Asamblea Nacional está el control político. La bancada de ADN impulsará las investigaciones concernientes a este caso y buscará que la Fiscalía General del Estado, así como los consejeros activos y cesados, acudan a la comisión para rendir cuentas sobre lo actuado. Que esto es inadmisible, se están cometiendo delitos en contubernio con la Asamblea Nacional y aquí deben de darnos respuestas de por qué, cómo y cuál es la finalidad de tomarse la institución que regula el lavado de activos en el Ecuador y tomarse la justicia también en el Ecuador. Dentro del cronograma tentativo de comparecencias, se estaría pensando en convocar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, quien presuntamente habría sido nombrada en los chats de Verduga. Delinearemos una hoja de ruta, tendremos a todos los actores que están siendo parte de estos chats, que es importante para nosotros que se transparente a la ciudadanía. La bancada de Construye y el Partido Social Cristiano respaldan esta fiscalización y subrayan la necesidad de identificar los focos de corrupción en la política. Si no se niega la veracidad de los chats, es una barbaridad, porque hemos comprobado y se ha expuesto de primera mano que existen partidos que se están intentando tomar los poderes del Estado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y que creo que es el debate realmente que tiene que darse? Es la eliminación total y completa del Consejo de Participación Ciudadana. El bloque oficialista trató de impulsar un cambio en el orden del día para incluir en la sesión plenaria una resolución de rechazo al caso Ligados. Sin embargo, la bancada de Revolución Ciudadana copó los 3 pedidos de cambio en el orden del día. Ninguno fue aprobado y no se dio paso a la moción del partido de gobierno, informó Álvaro Terán. En otro tema, el ministro de Gobierno José de la Gasca no descarta que en los próximos días presente una denuncia que se sume a la investigación por presunta asociación ilícita en el caso Liga 2, que involucra a afines al correísmo. Para el ministro de Gobierno José de la Gasca, el último escándalo que envuelve a la denominada Liga Azul afín al correísmo corrobora lo que ellos venían anunciando, como se menciona en algunos chats. Nosotros lo venimos diciendo desde hace tiempo, esta relación entre el crimen organizado y la política, esta narcopolítica, esta política mafiosa. ¿Querían pruebas? Ahí están las pruebas. La Gasca refiere que se trata de apetitos feroces para tomar control absoluto y luego una persecución política. Estructuras, jerarquías, propósitos, encubrimientos, alias, es como funcionan. Es decir, era la estructura del crimen en la política y la estructura de la política en el crimen. Así es como están funcionando y contra eso nos enfrentamos.
Con esa radiografía, el secretario de Estado alista cartuchos para una posible acción legal. Y yo creo que ahí faltan nombres, porque en esos chats, ese Ajiconmote, ese AA y todos esos nombres que se ponían, alias, perdón, necesitan ir a responder a la justicia. Yo creo que la Fiscalía bien haría, por ejemplo, en llamar a rendir versión a Andrés Arauz, bien haría en llamar a rendir versión a Viviana Veloz, por ejemplo, bien haría en llamar a rendir versión a Sonia Vera. Pero que no le llame la atención si en los próximos días usted una denuncia de mi parte respecto de toda esa estructura criminal y de las distintas actos con relevancia penal que existen. El penalista Marcelo Dueñas refuerza lo dicho por De la Gasca. Estamos viendo cómo los contenidos de un chat apuntaba exclusivamente a esa finalidad: cooptar la superintendencia de bancos para un fin específico, que era la comisión de un gravísimo delito como un lavado o el blanqueo de capitales, un blanqueo de dinero. Eso es extremadamente grave. Dueñas no descarta que aquí se puede investigar otros presuntos delitos y no solo asociación ilícita. Y lo que se viene, sin lugar a dudas, con una decisión política de este gobierno, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. No porque utilice la justicia, sino utilizando los mecanismos legales, que es un tema completamente diferente, para que se investigue a todos aquellos que están ahora involucrados en esos chats. El pasar de los días develará qué más hay detrás, informó Héctor Romero. El Pleno de la Asamblea Nacional, con 70 votos, resolvió no dar paso al enjuiciamiento político de la consejera de Participación Ciudadana y Control Social, Johanna Verde Soto, quien fue acusada por la bancada de la Revolución Ciudadana de un presunto incumplimiento de funciones. El escándalo que sacude las bases del Consejo de Participación Ciudadana, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 70 votos, resolvió archivar el juicio político contra la vocal de esta entidad, Johanna Verde Soto, quien fue interpelada por el correísmo en torno a un presunto incumplimiento de funciones. El legislativo decidió acoger el informe de posiciones de mayoría de la comisión, el cual recomendó que Verde Soto continúe en el CPCCS, pues la proponente de este juicio político, Ana Herrera, no habría logrado sustentar sus acusaciones. La misma proponente puso testigos, tantos testigos, afines, compadres, comadres, tíos, todos vinieron. Pero también algunos testigos no pudieron demostrar, pues. Este juicio político tenía otra cara de persecución política. La primera causal hablaba de un presunto conflicto de intereses en el concurso para la designación de defensor público y la segunda de un aparente perjurio y concusión vinculada con un contrato de arrendamiento en la ciudad de Quito. En este proceso se ha demostrado de sobra el incumplimiento de funciones en que incurrió la consejera Johanna Verde Soto. La señora Verde Soto reconoce que se reunió en 2 ocasiones con un postulante a defensor público cuando la ley prohíbe hacer actos contrarios a la transparencia. El archivo de este proceso de fiscalización supone una nueva derrota para el correísmo, que esperaba desplazar a Verde Soto de sus funciones. La oposición del correísmo asegura que habrían intentado ganar nuevas cuotas de poder en el Consejo de Participación Ciudadana. La finalidad es destituir a consejeros para que ingresen otros, como en los partidos de fútbol, que están a la espera, pero ya con un cronograma establecido. A más de una aparente debilidad de las acusaciones en este proceso de fiscalización, indican varios legisladores, el escándalo del caso Ligados habría influido en la votación final. Ahí está el teléfono que, compañeros, está incautado del señor Augusto Verduga. Está ahí manipulando, está ordenando, está chateando para sacar a Verde Soto, para poner, compañeros, a otra consejera. Informó Álvaro Terán. Convencido. Es momento de una pausa. Al retornar, conozca que la Corte Constitucional cuenta con nuevas autoridades desde este 18 de marzo.
Eso con las noticias, amigos. Gracias por su sintonía. El Pleno de la Corte Constitucional nombró como sus nuevas autoridades a Joel Escudero como el presidente y Carla Andrade como la vicepresidenta. Además, dio la bienvenida a los 3 nuevos jueces que resultaron ganadores en el concurso para la renovación parcial del organismo. El proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional llegó a su fin con la designación de sus nuevas autoridades, que desde este 18 de marzo llevarán las riendas de la institución. Joel Escudero como presidente y Carla Andrade como vicepresidenta. Agradecer el voto de confianza de mis colegas, juezas y jueces de la Corte Constitucional. Nosotros estamos comprometidos con el proyecto de continuidad institucional en función del respeto de la Constitución y las normas vigentes en este país. Escudero cuenta con un postdoctorado en Derecho, Economía y Sociedad Plural. Además, es doctor en Derecho y magíster en Derecho Constitucional, entre otras especialidades. Andrade es PhD y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España. Los dos con compartidas intenciones. Que seguiremos en esta nueva conformación trabajando bajo los pilares que tan duro hemos construido durante estos años, que son los de cero corrupción, transparencia, independencia, celeridad y fortalecimiento de la institucionalidad de la Corte Constitucional, porque más allá de las personas debe quedar una institución fuerte que se caracterice por defender la Constitución y los derechos de la ciudadanía. En la sesión para la designación además se dio la bienvenida a los nuevos jueces Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides, quienes salieron del concurso de méritos y oposición. Quienes ya se han incorporado y que de aquí en adelante tengan la confianza y el respaldo en esta institución. Estarán al frente de la Corte hasta el 2028, informó Héctor Romero. La Corte Nacional de Justicia ha impulsado la integración de un buscador de sentencias, el cual beneficiará a personas naturales y jurídicas que busquen fallos de triple reiteración emitidos por la Corte. Esta herramienta está disponible en la página web del organismo judicial. De ahora en adelante, la Corte Nacional de Justicia publicará sentencias de manera virtual en sus medios oficiales. Eso sí, estos serán los fallos de última instancia, mismos que podrán ser consultados por profesionales del derecho y personas naturales. Un trabajo coordinado, conjunto con el Consejo de la Judicatura. Hemos hecho el esfuerzo denodado por mejorar un instrumento que es el buscador de sentencias de la Corte Nacional de Justicia. Es un mecanismo más amigable para acceder a las sentencias de casación de la Corte Nacional de Justicia. Estos fallos serán de libre acceso y buscan beneficiar de forma clara y ordenada a quienes los consulten. Un fallo de triple reiteración en las sentencias de los recursos de casación, que son las últimas instancias. Es importante que este tipo de fallos sean puestos a consideración del profesional del derecho, inclusive estudiantes de derecho, acceder, analizar, revisar estos fallos de triple reiteración y que permitirá de una manera técnica al profesional del derecho poder utilizar estas herramientas y que no se tenga justamente que ocupar otras herramientas, otras plataformas que de pronto son pagadas, que es importante también que esto nutra al profesional del derecho y al operador de justicia para que los fallos sean más acertados, no apartados del criterio que tal vez solamente piense el juzgador. Se espera que esta herramienta sea de utilidad para todo el órgano judicial, incluso a las mismas personas jurídicas que emiten los fallos. Servirá para que el Consejo de la Judicatura implemente un mecanismo de evaluación, por ejemplo. Servirá para los propios juzgadores para evitar incurrir en contradicciones de buena fe que puede ocurrir, porque recordemos que los jueces también somos seres humanos. Pero, ¿las personas naturales también se pueden beneficiar de este buscador? Para una persona que no conoce del derecho, inclusive puede ser algo ilustrativo, mejor herramienta para poder defender al patrocinado, es decir, a la ciudadanía, al patrocinado a quien le está representando. Informó
Julián Calahorrano. El Ejecutivo vetó de manera parcial 2 proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional en relación a la discriminación por edad en el sistema laboral. La objeción se fundamenta en vicios de inconstitucionalidad. Los proyectos de ley en materia laboral que fueron aprobados por la Asamblea el pasado mes de febrero recibieron la objeción parcial por parte del presidente Daniel Noboa, al considerar que varios de sus artículos presentarían vicios de inconstitucionalidad. La iniciativa, que buscaba garantizar la inclusión de jóvenes y personas de más de 40 años en el sistema laboral, fue objetada por el Ejecutivo al considerar que 2 artículos serían inconstitucionales y otros 7 resultarían inconvenientes, ya que algunos ya están contemplados en la Constitución y otras leyes, por lo que existiría una doble normativa. Este proyecto señalaba que una empresa que tenga en nómina a 25 trabajadores deberá obligatoriamente contratar a una persona mayor de 40 años. En el segundo año, la contratación sería del 1% del total de los trabajadores hasta llegar al quinto año, en donde sería de al menos el 4% del total de su nómina. La objeción se fundamentó en que esto afectaría a la seguridad jurídica de los empleadores, pues se les exigiría crear más plazas sin contar con un sustento económico ni de perfiles, y las probables sanciones que serían impuestas por el Ministerio de Trabajo ante su incumplimiento también serían inconstitucionales. Otra de las objeciones del Ejecutivo se relaciona con la reforma al sistema de seguridad social para la jubilación especial para los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Esta iniciativa proponía la jubilación de sus integrantes cuando completen 25 años de aportaciones sin límite de edad. El Ejecutivo señaló que esta propuesta carece de estudios actuariales que sustenten su viabilidad financiera, informó Miguel Ángel Bedoya. La prohibición de uso de celulares al momento de votar en la próxima jornada electoral será analizada por el Tribunal Contencioso Electoral. La impugnación a esta resolución fue asignada al juez Ángel Torres, por lo que el CNE legalmente no puede tratar este recurso. Con la asistencia de 3 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral, el Pleno de esta entidad sesionó de manera virtual para conocer el informe de la Dirección Jurídica sobre la impugnación presentada a la resolución aprobada el pasado 13 de marzo por este organismo, que prohibió el uso de dispositivos móviles o electrónicos al momento de ejercer el voto. Dicho informe recomendaba a los consejeros que se inhiban de conocer esta impugnación, pues ya existe un recurso que debe ser tratado por el Tribunal Contencioso Electoral, lo que legalmente impide al CNE tramitarlo. En este contexto es pertinente indicar que el artículo 217, numeral 3 del Código Orgánico Administrativo establece que interponer un recurso en vías jurisdiccionales impide la impugnación en vía administrativa. Por lo tanto, consigno mi voto a favor de inhibirnos como órgano administrativo de resolver el recurso de impugnación presentado en contra de la resolución. Por las consideraciones expuestas, sirvo a hacer registrar mi voto a favor del informe que recomienda inhibirse de conocer el recurso de impugnación interpuesto. Es decir, será finalmente el Tribunal Contencioso Electoral la instancia encargada de ratificar o negar la aplicación de esta resolución en el balotaje del próximo 13 de abril. Mi voto a favor de inhibirse de conocer el recurso de impugnación presentado al amparo de lo dispuesto en el artículo 217, numeral 3 del Código Orgánico Administrativo, por cuanto la citada resolución ha sido recurrida ante el Tribunal Contencioso Electoral. La decisión de prohibir el uso de celulares se fundamentó en un informe de inteligencia que alertaba de posibles amenazas e irregularidades detectadas en la jornada electoral del pasado 9 de febrero, en provincias como Guayas y Los Ríos, informó Miguel Ángel Bedoya. En otro tema, un informe de la Contraloría General del Estado determinó errores en la información obtenida del Censo de Población y Vivienda realizado en el 2022. Estas inconsistencias podrían afectar en la aplicación de políticas públicas dirigidas a la población por etnias y edades. Errores de hasta un 4% en la base de datos obtenida en la aplicación del censo realizado en el año 2022 fueron detectados por la Contraloría General del Estado, que a través de su representante compareció ante la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios e Interculturalidad de la Asamblea Nacional. De acuerdo a la subcontralora de auditoría Gabriela Zulca, el examen realizado este proceso organizado y ejecutado por el INEC
determinó inconsistencias en los procesos de contratación relacionados a comunicación, los mismos que no habrían cumplido los requerimientos especificados en los términos de referencia. También en los sistemas informáticos se presentaron inconsistencias en la información del censo. Se determinó efectivamente errores, como se comentó, en cerca de 700,000 datos. Esto implicaría que representa cerca de un 4% de no confiabilidad de esa base de datos. Otro de los errores detectados se relacionan con temas de etnia, edades, que implicaría una afectación a la política pública, por lo que deberían ser corregidos de manera inmediata. El tema de la confusión en los datos o la inconsistencia en los datos de edades, por ejemplo, afecta directamente a una política pública. Por ejemplo, en la compra de vacunas. Si nosotros tenemos datos, por ejemplo, de menores de edad que necesitan vacunas, este dato podría ser tomado, por ejemplo, por el Ministerio de Salud para comprar 1,000 vacunas. El momento de inyectar las vacunas sucede que solo hay 100. Entonces, sería un exceso o al revés, ¿no? Podría ser que existan más menores y que efectivamente no se pueda utilizar esta información como una información cierta y válida para la generación de la política pública. Este informe de Contraloría deberá seguir un proceso, el mismo que determinará responsabilidades administrativas o penales. El informe actualmente, una vez que ha pasado de la fase de control, iniciará la fase que nosotros la denominamos de juzgamiento, es decir, la determinación de responsabilidades, la predeterminación, la determinación y en el caso, una vez que esté determinada la responsabilidad, se iniciará efectivamente la acción de cobro para la Contraloría. Tras la presentación de este documento, esta mesa legislativa desarrollará un análisis que concluirá con la presentación de un informe que será conocido por el legislativo, informó Miguel Ángel Bedoya. La ratificación del dólar como unidad monetaria del país, el rechazo a propuestas de opositores sobre posibles sistemas monetarios alternativos y la preocupación por revelaciones de chats relacionados al caso Ligados fueron parte de los temas analizados por el presidente Daniel Noboa en su visita a la provincia de Azuay. El presidente Daniel Noboa visitó este 18 de marzo la provincia de Azuay y durante un diálogo con un medio local se refirió a varios temas, entre ellos la necesidad de reformar la normativa que rige la contratación pública a fin de agilizar los procesos de obras estatales. Tenemos que reformar el CERCOP, tenemos que reformar la contratación pública para que se vuelva más ágil. El primer mandatario destacó la firma del decreto 565 que ratificó al dólar como única unidad monetaria del país. Ratificar como unidad monetaria como único medio de pago oficial. ¿Por qué? El artículo 1 es tan importante, el único medio de pago oficial, porque ahora se habla de ecuadólares, de moneda electrónica, se habla de la dolarización a la ecuatoriana. El presidente cuestionó las propuestas provenientes desde la oposición de un posible sistema monetario alternativo. Toda esta fantasía que tienen pues los opositores del ecuadólar, de la medida alternativa, de cómo pues alimentar su propia revolución fallida, se elimina. Le damos seguridad a la gente, le damos seguridad a la inversión, le damos tranquilidad a la familia ecuatoriana con esto. En relación al caso Ligados, que es investigado por la Fiscalía, el mandatario rechazó lo que parecería una conspiración que se habría estado fraguando desde el Consejo de Participación Ciudadana. Hay cosas que preocupan mucho en esos chats, porque se ven conspiraciones, se ven delitos, se ven intentos de controlar varios poderes del Estado y es sumamente preocupante. Finalmente, el presidente destacó la necesidad de realizar reformas penales que garanticen el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada. Tiene que haber reformas profundas, por eso nosotros sí estamos a favor de una constituyente, nosotros queremos posicionar una constituyente. ¿Por qué? Porque hay reformas, por ejemplo, en la parte penal, para que un ciudadano de a pie, un ciudadano que hace las cosas bien, tenga prioridad sobre un delincuente. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7 de la mañana, 52 minutos. Gracias por su sintonía.
El martes llegó el primer buque de agua para abastecer a los pobladores de Esmeraldas, que se vieron afectados por el derrame de crudo en el río Caple. Habitantes de las zonas rurales de la provincia denunciaron que su situación ha empeorado, ya que las ayudas no han llegado. El drama en los pobladores de varias zonas de Esmeraldas sigue latente. El martes arribó al puerto el buque Hualcopo proveniente desde Guayaquil con 130.000 galones de agua para distribuir a los habitantes de la provincia. El servicio de líquido vital ha permanecido paralizado por 6 días. Esta unidad actualmente está procediendo con 100.000 galones de agua para entregar por tanquero. Asimismo, se están por arribar aquí a Puerto de Esmeraldas 2 unidades más de la Comandancia de la Escuadra, el remolcador Imbabura y el tanquero Atahualpa, con 70.000 galones y 250.000 galones de agua respectivamente. Pero la falta de agua es uno de los problemas que enfrentan los ciudadanos. Las afectaciones por el consumo de las aguas del río contaminado comienzan a ser evidentes en los ciudadanos. No podemos usar el río. No se puede, no tenemos ni gota de agua. Gracias a Dios San Pedro nos mandó un poquito de agua, por ahí alcanzamos a llenar lo que se pudo. Hay niños que igual se ha hecho el uso del agua porque igual se bañan. Tienen la piel dañada y empiezan con picazones. Mire cómo el río está, mire, hay personas que ya están con problemas de granos, el dengue, se sube el río, inundación y muchas cosas que en la isla está muy abandonada. En la isla Vargas Torres, sus residentes indicaron que las actividades económicas también se han paralizado. Con más de 1.000 habitantes, la mayoría de estos llevan 6 días sin poder salir a trabajar. Los pescadores no pueden salir a pescar. Nosotros los seres humanos vivimos en una pequeña inconveniencia. Los areneros tampoco pueden trabajar el día al día que mantiene su familia. Ahí están los areneros también sin trabajo. Entonces nosotros pedimos ayuda, que por lo menos nos ayuden en algo. Piden una intervención urgente y prioritaria en el lugar. Tienen miedo de que las lluvias eleven el caudal del río, cause desbordamientos y el agua contaminada perjudique más su salud, informó Mauricio Sánchez. Continuamos informando. A través de un comunicado, Petroecuador informó que la declaratoria de emergencia en el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE no será mayor a 60 días. Así señalaron que hasta el momento se han removido 225.000 metros cúbicos de material que causó la rotura de la tubería y que se estima que el SOTE reinicie sus operaciones en esta semana. Además, indicaron que el volumen del crudo derramado aún no se ha podido determinar y que este se conocerá cuando se retome el bombeo y se realicen los balances correspondientes. Las acciones de ayuda ante la emergencia ambiental y sanitaria que enfrenta Esmeraldas continúan, dando prioridad al abastecimiento de agua y víveres para las comunidades más afectadas. Autoridades y entidades municipales trabajan en conjunto para fortalecer los esfuerzos solidarios y brindar apoyo a la provincia verde. Frente a la emergencia ambiental que se encuentra atravesando la provincia verde de Esmeraldas, las acciones de ayuda en la zona cero de la ruptura de la tubería del SOTE no han parado. En presencia de la ministra de Energía, Inés Manzano, junto al gerente general subrogante de Petroecuador, Roberto Concha, se entregaron 25 tanques para el almacenamiento de agua en la parroquia Viche, una de las más afectadas por el derrame de crudo. En paralelo, desde la Armada del Ecuador también se confirmó el traslado de 3 buques con más de 550.000 galones de agua potable para ser distribuidos en varios tanqueros. Los actos de solidaridad con la comunidad de Esmeraldas también se ven reflejados en la comunidad capitalina. El Patronato Municipal San José activó la campaña Dona con Corazón, la cual tiene como objetivo poder extender una mano solidaria a través de artículos de donación. Son agua, especialmente bebidas hidratantes. También aportar con alimentos no perecibles como atún, sardinas, enlatados, granos secos, arroz, azúcar, sal. Es importante también el cloro y pastillas purificadoras de agua. Productos de higiene personal como jabón, pasta de dientes y cepillos, toallas sanitarias, pañales y papel higiénico. Todos estos artículos pueden ser recibidos en 6 puntos activos distribuidos en toda la ciudad.
En el Parque Bicentenario, que es el punto permanente, también tenemos en el Comedor del Sur, en San Bartolo, que es en la avenida Javí y Huigra. Tenemos en el Comedor de Calderón, en la Manuel Enríquez y Rafael Larrea, en el Centro de Experiencia del Adulto Mayor en Los Chillos, que es en la Gribaldo Miño y avenida Hilaló, y en el SEAM de Tumbaco, en el Centro de Experiencia del Adulto Mayor de Tumbaco, que es en la Francisco de Orellana y González Suárez. Ante una de las tragedias ambientales más complejas que enfrenta el Ecuador, poder colaborar con nuestro granito de arena es un acto de amor y compromiso hacia nuestro país. Se unan a esta acción, esta solidaridad, que nos unamos todos para el pueblo de Esmeraldas, que en este momento lo necesita. Informó Ítalo Salazar. El presidente Daniel Noboa visitó Riobamba para la presentación del acuerdo ministerial para el acceso al recurso hídrico que beneficiará a más de 500.000 personas. El presidente de la República llegó al Coliseo Teodoro Gallegos Borja en la ciudad de Riobamba para realizar la presentación del acuerdo ministerial para el acceso de recurso hídrico para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del país. Estamos aquí para cambiar eso. Con el acuerdo ministerial 0014 devolvemos el agua a quienes siempre la han protegido. Hoy eliminamos esas trabas injustas, los trámites excesivos y las barreras legales que hacían que este derecho fuera casi inalcanzable. Miles de beneficiarios de las juntas de regantes estuvieron presentes en este evento, quienes además ya contaban con sus certificados. Justicia para ustedes, que son el corazón de nuestras comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Justicia por un derecho que debieron tener desde hace mucho tiempo, pero que la corrupción y el abandono jamás priorizaron: el acceso al agua. El presidente hizo referencia a que más de 500.000 de ecuatorianos podrán tener acceso al agua de riego y de consumo. Hoy aseguramos que el agua llegue de manera justa y equitativa, porque el agua no puede ser un privilegio, debe ser un derecho garantizado para todos. Para el acceso al agua, dijeron además que para usar y aprovechar nuestra agua ya no se presenten escrituras de las tierras. Estamos jugándonos en este momento nuestro futuro, el futuro de nuestras generaciones. Y son las provincias de la Sierra Centro las que han alzado su puño en contra de la opresión, en contra del totalitarismo y en contra de una revolución maquillada, que en verdad es pura corrupción e injusticia. Y así el mandatario se marchó de Riobamba para cumplir agenda en otras provincias. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.